En el capítulo anterior de Educación en Positivo. Bueno, el castigo es hacerles pagar por algo que han hecho mal o por algún error que han cometido. Ese es el castigo. Ningún castigo es eficaz. Produce miedo, resentimiento, desconfianza, sentimiento de incapacidad. Si lo que queremos es que nuestros hijos e hijas sean personas sumisas, con miedo, sin habilidades de vida, si tenemos prisa, si queremos terminar con la conducta rápidamente, bueno, pues puede funcionar a corto plazo. Pero si lo que queremos es desarrollar empatía, responsabilidad, compromiso, sentimiento de capacidad y autoestima, no. No castigar no significa pasar por alto, ni dejarles hacer lo que quieran. Significa respetar, tratarnos todos con dignidad y centrarnos en soluciones a un problema concreto en un momento concreto. No castigar no es que hagan lo que quieran. No castigar no es ser permisivo. No castigar lleva mucho trabajo, lleva un trabajo de reflexión, de toma de conciencia, cambiar el por qué por preguntas de qué y cómo. Las preguntas de curiosidad son una de las mejores herramientas que podemos utilizar. Vamos a preguntarles a ellos y ellas. Fíjate, Eduardo Galeano, en una frase que a mí me gusta muchísimo, dice lo siguiente: enseñar es enseñar a dudar. Y ahora, Educación en Positivo, el podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, que orienta a los mayores a que sus hijos e hijas se conviertan en adultos empáticos, maduros y responsables. Aita, no me gusta el cole, no quiero ir al cole. Esto es lo que me dice todos los días nada más levantarse. El caso es que luego no se lo pasa mal, pero lo que no le gusta son los lanas, hacer trabajo. Claro, y ahí están luego los resultados. Este trimestre me ha traído 3 guchiegis. Y cuando le digo que hay que reforzar el trabajo de la icastola en casa, dice que no quiere y se rebela. Y mira que no quiero ponerme así, pero hasta que no consigue sacarme de mis casillas y que le pegue 2 gritos, no se pone con la tarea. Tengo tal presión con las notas que parece que el curso me lo estoy sacando. Si quitas lo negativo y lo malo, te quedas con educación en positivo. ¿Ves qué fácil? Kaixo, Olga Grande naiz, ongi etorri hezkuntza positiboan podcastaren 4. kapitulura. Kami Mateo, disiplina positiboan ziurtatutako hezitzailea, ongi etorri. Kaixo. Llega el capítulo número 4 de Educación en Positivo, en el que queremos abordar contigo, Cami, el tema de la educación académica de nuestros hijos e hijas. Muchas veces un tema tabú del que no se habla, porque nuevamente parece que los niños y las niñas lo tienen que hacer todo y lo tienen que hacer bien y a la primera. Y si no, no vale. Eso es. Bueno, no sé si no se habla o se habla demasiado. Cuando hay fracaso, entre comillas, se suele ocultar, y cuando las cosas van bien, se suelen exagerar. Se habla quizás, para mí, demasiado. Y además se habla delante de los chiquis, delante de ellos y de ellas. Hablamos con toda naturalidad de sus éxitos o de sus fracasos académicos. Claro. Claro, esto nos daría para un podcast entero, pero a grandes rasgos y centrándonos en primer lugar en el colegio, no sé si el sistema educativo actual está teniendo en cuenta a todos los niños y niñas y sus circunstancias. No, radicalmente no. El sistema educativo actual no tiene en cuenta a todos los niños y niñas y a sus circunstancias. Deberíamos replantearnos el sistema educativo. Esto daría, como dices, para un podcast, ¿no? Pero deberíamos replantearnos el número de niños por aula que tenemos, deberíamos replantearnos la formación académica de los maestros y maestras en la universidad. Deberíamos replantearnos muchísimas cosas. Creo que es el momento de empezar a plantear esto. Creo que el sistema educativo es el que menos revisión ha tenido en los últimos años. Seguimos funcionando como en el siglo pasado. Hemos avanzado en muchísimas cosas y en esto nos hemos quedado bastante atrás. La teoría la tenemos clara, nuestros hijos e hijas son más que unas notas, eso decimos, pero el caso es que la presión curricular está ahí, ¿no? Sí. Hay mucha presión curricular, tanto a nivel académico por parte de los niños, por parte de las familias y por parte de los docentes.
Cada vez hay más docentes que quieren hacer las cosas de otra manera en el aula, cada vez hay más docentes que se implican en un acompañamiento emocional a los niños y niñas, que cada vez quieren hacer una educación más individualizada, más personalizada, y la ratio, por ejemplo, no se la permite, hay excesiva burocracia, hay un currículum que les persigue, y por otro lado hay mucha competencia adulta, sobre todo en el mundo de las familias, ¿no? Pues mi niño ha sacado estas notas, mi niña ha sacado estas, y hay como una competencia adulta en la que los niños y las niñas no pintan nada, no tienen nada que decir ahí, ¿no? Los niños y las niñas, cada uno sigue su ritmo, con las herramientas que tienen, con las habilidades y capacidades que tienen. Sin embargo, los adultos les metemos en una vorágine de competición que creo que es irrespetuosa. De hecho, muchas veces el menor recibe, lo comentabas tú, Cami, la presión en el cole porque ve que las cosas no salen como él quisiera, y está además la comparación con el resto de compañeros, con el resto de Ikaskideak, y la presión en casa cuando también se le exige un trabajo extra. ¿Qué puede provocarle todo esto al niño o a la niña? Estamos hablando sobre todo cuando en el cole pues no van como tendrían que ir, ¿no? Pues les produce mucho estrés, les produce un sentimiento de inferioridad, de que no llegan nunca al nivel académico del resto de los compañeros, de incapacidad, de no ser suficientemente bueno o buena, de soledad muchas veces, de tristeza en otras ocasiones, y además a veces también incluso de rabia o de enfado, ¿no? Si no llego al nivel académico molesto, o si no llego al nivel académico no quiero ni que se me vea, ¿no? Incluso podemos llegar a la depresión. ¿Y cómo podemos ayudarles desde casa si estamos viendo, por ejemplo, que tiene dificultades con la tarea? Bueno, en principio dependerá un poquito de la edad también, ¿no? Depende si son niños de infantil, de primaria o de secundaria. Pero en principio creo que es importante desde edades muy tempranas, desde que son muy pequeñitos, ayudarles a organizarse y no organizarles nosotros toda la tarea, ¿no? Hay cantidad de familias que están toda la tarde haciendo la tarea con sus hijos y sus hijas en casa, y toda la tarde están a su lado haciendo la tarea con ellos, que a veces dudo, no sé si hacen la tarea con ellos o la hacen ellos o se la explican a ellos, bueno. Deberíamos de fomentar un poquito más la autonomía y la seguridad en sí mismos de los niños y las niñas, ¿no? Ayudarle a gestionar su tiempo, a confiar en sus habilidades, proporcionarle una estructura temporal, cuántas extraescolares está haciendo, cuánto tiempo tiene para dedicarle al currículum académico, qué dificultades tiene, qué habilidades tiene mi hijo. Tenemos que saber qué habilidades tiene mi hijo. Procesa bien la información, esa información visual, auditiva, sensorial. Su desarrollo motor, cognitivo y relacional es el adecuado. Es un niño y una niña que se están relacionando de forma adecuada. Tenemos que saber que el niño no solo es un cerebro, es cuerpo, es movimiento, es procesamiento visual, es procesamiento auditivo y sensorial. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Lo hemos visto muy claro en la reflexión abierta del comienzo, ¿no? Hay muchos niños y hay muchas niñas que no quieren ir al colegio, pero el caso es que hay que ir, ¿no? ¿Cómo motivamos a un menor que no muestra interés por ir a la Ikastola? Tenemos que ver, como siempre, qué hay detrás. Detrás de estos mensajes, que a veces son mensajes explícitos y a veces son mensajes que no son tan claros, ¿no? Que tienen otro tipo de comportamientos que nos están diciendo que no quieren ir a la Ikastola, que no me encuentro cómodo en la Ikastola. ¿Qué hay detrás de ese mensaje que me está dando? ¿Qué hay detrás de esta negativa? Puede haber problemas de relación entre iguales, problemas de relación con los adultos del centro, dificultades a nivel curricular, no llego a nivel académico. No es lo mismo tener dificultades de relación que tener dificultades a nivel académico. Hay que ver exactamente, hay que mirar, como decimos, qué hay debajo de ese iceberg, de lo que yo estoy viendo, ¿no? A primera vista. ¿Pertenece al aula? ¿Es un niño o una niña que siente que sí, que pertenece y hay conexión en el aula con el resto de sus compañeros? Hay que mirar qué hay debajo de esa falta de motivación, dificultades académicas, dificultades de relación. Si tienen un problema en el aula o tienen un problema académico, ellos no son el problema. Hay que centrarse en buscar una solución. Siempre hay que centrarse en buscar una solución. Qué importantes son las palabras y cómo las usamos para comunicarnos, ¿verdad? Y digo esto porque me gustaría que nos dieras tu opinión, Cami, desde tu punto de vista profesional y de mirada hacia el niño, acerca de lo siguiente. ¿Somos justos cuando utilizamos las palabras fracaso escolar al hablar de niños que suspenden o repiten curso? ¿Qué mensaje les estamos mandando? No somos justos. Tenemos mucha tendencia a etiquetar, a sentenciar, a no ver más allá.
En realidad hablamos mucho, pero luego a la hora de la verdad somos como muy básicos, etiquetamos. Este es vago, este es molesto, este es súper movido, este no presta atención, este no tiene capacidad de memoria, este es muy malo en matemáticas. O sea, lo que hacemos es etiquetar. ¿Por qué? Pues porque nos resulta muy cómodo, pero hace muchísimo daño este tipo de etiquetas. Y luego me enviaré el mensaje que a veces repetir un curso hemos hecho los adultos que sea un drama, sin embargo, quizás no sea tal drama. A veces el nivel madurativo de un niño o una niña requiere repetir y están más cómodos académicamente hablando en un curso de nivel inferior o incluso otros en un curso de nivel superior. El mensaje adulto es de fracaso, no de oportunidad de reparar, de madurar, no de oportunidad de tiempo extra para crecer. Este es el mensaje que hemos mantenido siempre como adultos, ¿no? No hay prisa. El error es no ver al niño como algo más que un número o una fecha de nacimiento. Es que el niño es algo más que una fecha de nacimiento, es algo más que un número en el aula. Conocer al niño requiere saber de sus habilidades, de su forma de percibir estímulos, de su forma de gestionar emociones, de saber en qué etapa de desarrollo está y de si necesita ayuda externa. Hoy en día tenemos medios extraordinarios que nos pueden ayudar a que mi hijo o mi hija pueda adquirir un nivel curricular adecuado. Conocemos más que nunca el funcionamiento cerebral, conocemos más que nunca que las dificultades de procesamiento sensorial pueden dificultar un nivel académico adecuado y contamos con profesionales, los voy a nombrar un poquito por encima, pero una visita al optometrista es fundamental cuando tenemos un niño con dificultades de aprendizaje, una visita al fisioterapeuta pediátrico es extraordinario, necesitamos saber si está todo bien o si ese desarrollo neuromotor tiene alguna dificultad con reflejos primitivos activos, por ejemplo, que es sencillo de corregir y el niño va a adquirir habilidades enseguida. Necesitamos logopedas que nos ayuden también, bueno, orientadores del centro. Tenemos cada vez más medios para poder ayudar a los niños y niñas a adquirir un nivel curricular sin dañar su autoestima, sin forzar determinadas situaciones que a nivel emocional, a nivel relacional, pueden causar sobre todo inseguridad, miedo y sentimiento de incapacidad. Qué importante todo lo que estás diciendo, Cami. De todas formas, si esto ocurre, que un niño o una niña repita curso, me gustaría saber cómo se lo debemos de trasladar, de qué manera lo podemos hacer para que ella o él no se sientan mal. Cuando llegamos a este momento, el niño o la niña ya lleva mucho tiempo sintiéndose mal. Ya tenemos que ser conscientes de esto. Él o ella no son un fracaso. Esto hay que dejarlo clarísimo. Los niños no son lo que hacen. Él o ella no es un fracaso y esto hay que dejarlo clarísimo. Hoy en día tenemos muchos conocimientos de desarrollo motor, sensorial y cerebral que nos pueden ayudar a que el niño supere algunas necesidades no vistas, necesidades auditivas, visuales, sensoriales, que le impidan aprender de forma adecuada, ¿no? Entonces deberíamos de construir en habilidades, deberíamos de conocer a nuestro hijo, a nuestra hija y saber qué habilidades tiene mi hijo, de qué manera le puedo ayudar de forma más acertada. Y sobre todo mandarle el mensaje de que él o ella no es un error, que necesitan quizás un poquito más de tiempo para alcanzar el nivel madurativo necesario para aprobar determinada materia curricular y que estamos siempre apoyándole. Esto es fundamental. Qué bien. Ya para terminar, Cami, me gustaría que nos hablases de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples para mí nos abrieron una mirada mucho más profunda a la infancia, ¿no? A no ver a los niños como todos iguales y todos en el mismo barco. No hay dos niños iguales. Puedes tener en el aula 10 o 20 o 30 niños, ninguno es igual que otro. Y por eso necesitamos construir en habilidades, no en dificultades. Fíjate, las voy a nombrar un poquito por encima. Si tú tienes un niño en el aula que es muy observador, muy detallista, muy visual, tenemos un niño que tiene una inteligencia espacial. Cuando tenemos chiquis que se mueven muchísimo, estas chiquis que les gusta mucho el deporte, que se comunican mucho a nivel corporal, tenemos un niño con una inteligencia corporal, kinestésica. Cuando tenemos chiquis a los que les encanta la naturaleza, les encanta ir al monte, se ensimisman viendo una mariquita, una hormiga, les encantan los animales. Bueno, tenemos un niño con una inteligencia naturalística. Cuando tenemos chiquis a los que los sonidos les molestan de forma especial o les atraen de forma especial,
que les gusta mucho el ritmo, les gusta mucho bailar. Bueno, pues tenemos niños y niñas con una inteligencia musical. Estos chiquis que hablan sin parar, que les encanta leer y escribir, tienen una inteligencia lingüística. Los niños que pueden identificar emociones, que toman decisiones acertadas, que tienen muchísimo autocontrol, tienen una inteligencia intrapersonal. Los chiquis que saben resolver problemas matemáticos, que les gustan los números, las cantidades, los volúmenes, tienen una inteligencia matemática. Y los chiquis que tienen empatía, que saben descifrar el lenguaje no verbal, que son muy observadores y cooperativos, tienen una inteligencia interpersonal. No solo estamos nombrando las inteligencias, he dado pistas para que podamos fijarnos en qué habilidades tiene mi hijo o mi hija. Si yo tengo un niño que se comunica a través del movimiento, necesitaré aportarle las herramientas para que pueda aprender a través del movimiento. Y en esas habilidades es donde tenemos que construir conocimientos, no en las dificultades. Recordamos nuestro número de WhatsApp por si cualquier adulto quisiera consultarnos un tema en concreto. Es el 670 06 96 59, porque con este podcast, no nos cansamos de repetirlo, lo que intentamos es crear una comunidad de apoyo para lograr una educación óptima para nuestros hijos e hijas, porque el principal cambio de mejora comienza siempre en casa. Esto es algo, lo dicho, que no nos cansaremos de repetir, y esta vez, Cami, también tenemos un mensaje de una madre que nos dice lo siguiente. Hola Cami, tengo 2 hijas de 9 y 8 años. La mayor es muy buena y no me da ningún problema en general, pero la pequeña tiene temporadas en las que suele enfadarse a diario por todo, incluso le da por molestar a su hermana, y cuando le riño sin levantar la voz me dice que ella todo lo hace mal. Me gustaría saber cómo conseguir que esos días que tiene malos no se enfade tanto y no se sienta tan mal con ella misma. Qué interesante. Bueno, quizás la chiqui puede sentir que no es suficientemente buena, que no es tan buena como su hermana mayor, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Alentarle, motivarle cualquier éxito, fomentar la autoestima desde la motivación. Por ejemplo, decirle cosas como pensabas que no lo conseguirías y lo has conseguido, te he visto esforzarte mucho, era difícil y lo has conseguido. Desarrollar su sentido de capacidad, que se sienta capaz. Cambiar el muy bien por una descripción. Esto es súper importante también. Abusamos mucho del muy bien. Sin embargo, cuando describimos qué es lo que estamos viendo, le ayudamos muchísimo más a sentirse capaz. No comparar entre ellas y ayudarles a crear una imagen de sí misma más positiva. Yo también suelo decir que deberíamos evitar en la medida de lo posible hablar de la mayor y de la pequeña, sino hablar por su nombre, porque esto ayuda a crear identidad. Y preservar su intimidad, no hablar de estas cosas delante de los demás, ser muy cuidadosos con esto, validar sus emociones. ¿Te sientes triste porque te ha pasado tal cosa? ¿Cómo puedes cambiar eso? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es ayudarles y acompañarles a nuestros hijos e hijas a disfrutar cuando consiguen sus pequeños logros. Y creo que ahí está un poquillo el secreto, ¿no? Acompañarles describiendo estas pequeñas cositas, estos pequeños logros que consiguen, para ayudarles a crear una identidad mucho más positiva de sí mismos. Tomamos nota. Entonces, hoy hemos hablado de educación académica en la infancia. Positiboki ikasten jarraitzen dugu, Cami Mateo, disiplina positiboan ziurtatutako hezitzailea, hurrengo podcastean entzungo gara. Hurrengora arte. Hasta la próxima. Suscríbete a Educación en Positivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web de Radio Irún, la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Cadena Ser. La radio.